Buenas noches, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Doctorita, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Aquí comenzando una nueva entrega, mis queridos chicos, y me alegro a verles a todos. Bueno, hoy vamos a iniciar y con nuestra materia eh, vamos a avanzar aquí vamos a avanzar aquí. Ya los ejemplos los habíamos dado el día de ayer y avanzamos ayer con la competencia. Creo que nos habíamos quedado en la competencia. Ya, estábamos en esta de la 1.3. Acuérdense que la competencia, de acuerdo a las reglas que se establecen en los artículos 10 y siguientes, se establece de varias maneras. Es así que ayer decíamos que dependía del domicilio de la persona demandada, dependía también del domicilio, si hay varios lugares de domicilio, podría ser demandada en cualquiera de estos esta persona. ¿Qué más decíamos? Decíamos que si se trata de cosas relacionadas con algún domicilio especial o existe algún inmueble que es de nuestro interés, se iba a demandar en el juzgador, ante el juzgador de donde esté asentado este bien inmueble. Y el que no tenga domicilio será demandado en el lugar que se lo encuentre. Ese era uno de los presupuestos más complejos que había en esto de la citación. Pero hay otros casos más, por ejemplo, si se trata de una persona jurídica y vamos a ver allí con alguna persona que nos colabore con la lectura de esta diapositiva. A ver, doctora, yo puedo leerle, doctora. Ya, mi estimado Marquito, adelante, por favor. 1.3, competencia. Si la demanda es una persona jurídica con la que se celebró un contrato o convención o que intervino en el hecho que da origen al asunto o controversia, será competente la o el juzgador de cualquier lugar donde éste tenga establecimiento, agencias, sucursales u oficinas. En materia contractual, cuando existan cláusulas de identificación de domicilio, se notificará a la otra parte si esta dirección ha sido modificada. Si el cambio de domicilio no ha sido notificado, será competente el juez del domicilio fijado originalmente en el contrato. Artículo 10. Competencia concurrente. Además de la o el juzgador del domicilio de la persona demandada, será también competente a la elección de la persona actora. La o el juzgador, uno, del lugar donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva. Del lugar donde se celebró el contrato, si al tiempo de la demanda está presente la persona demandada o su procurador general o especial para el asunto que se trata. 3. Del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato. Del lugar donde esté la cosa inmueble, materia de la demanda. Hasta aquí la lámina, doctor. Muchas gracias, Marquito. Gracias a tu colaboración. Y entonces decíamos que si es una persona jurídica, tenemos varias maneras. Una, ¿dónde celebramos el contrato? El lugar donde se celebró el contrato o convención. De allí también que existe en el contrato siempre una cláusula que dice, en el caso de controversias, las partes se someterán al centro de mediación o al juzgado de lo civil, del domicilio de la persona jurídica o del domicilio de las partes, en fin. Entonces van a haber reglas que nos pusieran en un contrato en materia contractual. En materia contractual también vamos a tener esta posibilidad, como les decía. Vamos a ver, ahí estamos. Y también en el lugar donde deba hacerse el pago.
Porque acuérdense que cuando uno hace un préstamo también te dicen, en el caso de controversias y pueden interponer los juicios correspondientes ante el juzgador tal y tal. Asimismo, dice acá, del lugar donde se celebre el contrato, donde la persona demandada se ha sometido expresamente en el contrato. Acuérdense que hay contratos de adhesión. Hay contratos que si deseo los firmo y no me van a cambiar ninguna cláusula. O sea, si yo quiero, por ejemplo, no sé, contratar un servicio de internet, yo voy a firmar y ahí está en la cláusula 1, la 2, la 3 del pago, las controversias. Y así hay contratos de adhesión que yo no los puedo modificar. Simplemente, si no quiero hacer ese contrato, no lo hago y ya. Pero en el caso de que yo acepte, estoy aceptando también las condiciones de ese contrato. Y esto ya le dijimos, el lugar donde esté la cosa inmueble, materia de la demanda. Yo quiero ganar un juicio de prescripción adquisitiva de dominio. Obviamente, el bien está ubicado en Ambato, por ejemplo. Debo presentar en Ambato ante el juzgador competente para la jurisdicción, para los lugares donde está ubicado el terreno. Hay la unidad judicial de Ambato, verificamos la competencia en las resoluciones del consejo y podemos conocer a quién le compete. Muy, pero muy pertinente es decirles que siempre debemos los abogados verificar en qué resolución está la competencia de una unidad judicial. ¿Qué ha sucedido? Que muchas veces no se lee, no se sabe, simplemente se ingresa, mandan a cualquier lugar y el juicio pasa de juzgado en juzgado hasta encontrar el juzgado competente. Entonces, la idea es que nosotros sepamos quién es el competente desde antes. Yo ya investigué, yo ya sé quién es el competente para mi caso, yo sé a dónde debo acudir. Si se sortea mal, yo puedo pedirle que se inhiba por el territorio. Y más adelante ya vamos a ver estas figuras de indivisión, de excusa. Vamos a ver ya esas figuras, ¿sí? ¿Qué otra cosa te dice de la competencia? Vamos con esta laminita de aquí, por favor, con alguna persona que pudiera colaborarnos. Y dice allí, si la demanda se refiere solamente a una parte del inmueble, la o el juzgador del lugar donde esté la parte disputada y si ésta pertenece a diversas circunscripciones, la persona demandante podrá elegir la o el juzgador de cualquiera de ellas. Es decir, yo tengo un terreno entre Manabí y Santo Domingo. O sea, yo puedo escoger a qué juzgador acudo. Los dos vendrían a ser competentes, los dos comparten circunscripciones territoriales. El numeral 5 dice, del lugar donde esté ubicada la casa de habitación, si la cosa material la demanda está en dos o más cantones o provincias. También este es otro caso. Del lugar donde estén situados los inmuebles. Si una misma demanda tiene por objeto reclamar cosas muebles y cosas inmuebles, donde esté asentados los inmuebles, del lugar donde se causaron los daños, en las demandas de indemnización o reparación de estos, del lugar donde se produzca el evento que generó el daño ambiental y también del lugar donde se han administrado los bienes ajenos cuando se verse sobre cuentas de la administración. Entonces yo tengo que estar muy atento a que se cumplan las reglas de la competencia. ¿Qué otra cosa nos dice las reglas de la competencia? Y continuamos con los artículos del 13 al 15. Nos dice, numeral 10, del domicilio de la persona titular del derecho. En las demandas respecto de la reclamación o fijación de alimentos o de filiación. Del domicilio especial establecido por la administración tributaria para un contribuyente. Ya vamos hablando, miren, este ya vendría a ser caso contencioso tributario. Cuando se trate de demandas en contra del Estado, la competencia se radicará en el domicilio del actor.
pero la citación de la entidad pública demandada se practicará en la dependencia más cercana a la sede del tribunal. Es decir que también habremos allí visto si tenemos alguna demanda contra el Estado. Acuérdense quiénes son los competentes. Los tribunales de lo contencioso administrativo se radicará en el domicilio del actor. Si es necesario que se realice la citación de la demandada, se practicará en la dependencia más cercana con sede del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Acuérdense que los tribunales contenciosos actúan y tienen competencia para varias provincias. Pues creo que el de aquí tiene competencia para Tulcán, Ibarra, no exactamente no sé cuántas ni cuáles, pero es más o menos unas 3 o 4 provincias. ¿Qué otra cosa? Dice la competencia excluyente. Y vamos acá a verificar nuestro Código Orgánico General del Procesos. Y vamos viendo cómo avanzamos con el estudio del COGEP, pero también avanzamos con la información que se plantea para especificar cómo deben llevarse los procesos. Miren, ya hemos visto en materia contractual, hemos visto ya la competencia concurrente. Y miren que aparte, aquí dice la competencia concurrente en el 10, dice aparte, además del domicilio de la persona demandada, también podemos elegir como actores el juzgador el que vamos a demandar. Y ya dijimos, ¿no? Donde debe hacerse el pago, donde se celebró el contrato, donde esté el lugar de la persona demandada o donde se haya sometido expresamente en el contrato. Esto ya lo dijimos, ¿no? Importante que ustedes tengan en cuenta esto porque esto les va a servir muchísimo. Del domicilio de la persona titular del derecho en las demandas de reclamación de alimentos. Del domicilio especial, esto ya lo dijimos. Y el 11 nos habla de la competencia excluyente. Y dice, únicamente serán competentes para conocer las siguientes acciones la o el juzgador del domicilio del trabajador en las demandas que se interpongan contra este. Queda prohibida la renuncia del domicilio por parte de la o el trabajador. No sé si alguna persona ahí quiere ayudarnos con la lectura. Tengan la libertad. Si desean hacerlo, me avisa. Marquito. Gracias, doctor. Artículo 1. 11. Artículo 11, perdón. Competencia excluyente. Únicamente serán competentes para conocer las siguientes acciones. 1. La o el juzgador del domicilio del trabajador en las demandas que se interpongan contra este. Queda prohibida la renuncia de domicilio por parte de la o del trabajador. 2. La o el juzgador del lugar donde está la cosa a la que se le refiere la demanda en los asuntos para cuya resolución sean necesarios conocimientos locales o inspección judicial, como sobre linderos, cursos de agua, reivindicación de inmuebles, acciones posesorias y otros asuntos análogos. 3. La o el juzgador del último domicilio del causante. Si la apertura de la sucesión se realiza en territorio extranjero o comprende bienes situados en el Ecuador, serán competente la o el juzgador del último domicilio nacional del causante o del lugar en el que se encuentren los bienes. 4. La o el juzgador del lugar donde se abra la sucesión en los procesos de inventario, petición y partición de herencia, cuentas relativas a esta, cobranzas de deudas hereditarias y otras provenientes de una testamentaria. 5. La o el juzgador del domicilio del pupilo en las cuestiones relativas a tutela o curaduría, aunque el tutor o curador nombrado tenga el suyo en el lugar diferente. Artículo 11, doctor. Ya, perfecto. Entonces, la competencia excluyente queda especificada. ¿Por qué? Porque excluye a las demás. En cambio, acá, como ustedes veían, teníamos la competencia concurrente, es decir,
que 2 o más juzgadores podrían venir a ser competentes sin ningún problema. Y también se ponía a consideración que la persona actora podía elegir, mira, dice, a elección de la persona actora. Entonces, si a usted le dice que hay competencia concurrente, usted analiza, a ver, me conviene más al juzgador de acá que yo le conozco que él, no sé, es súper legalista, tramita pronto, es diligente, o me conviene el otro juzgador. Me conviene el multicompetente, me conviene el especializado en civil. En cambio, acá es una competencia excluyente, es únicamente aquel juez, el designado, y no hay otro. Y claro, aquí como ustedes van viendo, existen situaciones, ¿no? El domicilio del trabajador, en las demandas laborales, también está que, mire, y aquí importante decir, queda prohibida la renuncia del domicilio por parte del trabajador. Acuérdense que en derecho laboral existe la balanza se inclina más al empleado, no al empleador. En el lugar donde está la cosa que se refiere a la demanda. De aquí van a ser necesarios inspecciones, conocimientos, linderos, agua, reivindicación, y ya te va diciendo el tipo de cosas que tú podrías iniciar con esta competencia. En el caso de que hubiera testamento, personas fallecidas, hay un testamento pendiente del último domicilio del causante. Y miren, aquí también habla de la situación de si fue en el extranjero, si comprende bienes situados en el Ecuador. Aquí también será competente el del último domicilio del causante. Y también podrá ser competente el que se encuentre, el lugar donde se encuentren los bienes. Y también el lugar del domicilio del pupilo en cuestiones relativas a niñez. ¿Qué otra cosa? Artículo 12. Vamos contigo, Richard. Hace un momento alzaste la mano. Discúlpame, justo Marco estaba ya leyendo. Marquito nos colaboró. No sé si puedes colaborarnos ahora, Richard. Listo, artículo 12. La competencia del tribunal, designación y atribuciones, la o del juzgador ponente. Cuando se trate de tribunales conformados de la sala de la Corte Provincial o de los tribunales de los contenciosos tributario y administrativo, se realizará el sorteo para prevenir su competencia y para determinar la o el juzgador ponente. El tribunal calificará la demanda o el recurso, sustanciará el proceso según corresponde, la o el juzgador ponente emitirá los autos de sustanciación y dirigirá las audiencias conforme con las reglas de este código, pero los autos interlocutorios serán dictados con la intervención de todos los miembros del tribunal. En el caso de los tribunales conformados de las salas de la Corte Nacional de Justicia, se aplicará la norma antedicha con excepción de la calificación del recurso de casación que la realizará un único juez conforme con la ley. Gracias, mi querido Richard, por tu colaboración. Y bueno, aquí ya Ya. estamos llegando al ámbito en el que ya vamos estableciendo la competencia de los tribunales de lo contencioso administrativo. Allí creo que José Alejandro tiene una pregunta. Estimado José Alejandro, adelante. Sí, Un doctora, mil aporte, una disculpas de pregunta. antemano. Cuéntame. No, mil disculpas, doctora. El compañero Luis Castro dice que le acepta la reunión, dice. Ah, que le acepte la reunión. Ya, ya, ya. Ahorita mismo Sí, ya le eso nomás. acepto. Mil Déjame. disculpas, doctor. Ya no hay problema. Solo déjame dejar de compartir para. Y ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver dónde estará que le acepten la reunión. Aquí me sabe salir. Me sabe salir más acciones. Veamos. Aplicaciones no, salas no. Participar, gente, reaccionar, vista. ¿Sabes qué? Dile que se salga y vuelva a intentar. Ahí me va a salir algún espacio que diga aceptar. Bueno, vamos a continuar, mis queridos chicos. Entonces, yo les decía que vamos poco a poco llegando a cómo se conforma, a cómo se verifica la competencia de un tribunal de lo contencioso administrativo y tributario.
Y también se hará por sorteo. Ahí está el Marquito alzando la mano. O ya no la alzó. Solamente quería contribuir con algo, doctora, que Claro, con el caso adelante. de los tribunales contenciosos administrativos, ¿están por jurisdicciones o están por zonales? Entiendo yo, porque por ejemplo, en el caso específico de acá de la ciudad de Riobamba, para presentar un recurso hay que ir a la ciudad de Ambato porque ahí está la sede del tribunal. Y eso Perfecto. acontece en varias provincias, ¿no? Que son, como usted decía, son tribunales que están abarcando tres, cuatro provincias, dependiendo el lugar donde se encuentre. Perfecto, Marquito. Súper bien. Muchas gracias de ese aporte. Y entonces allí ustedes tendrán que revisar en dónde ha sido sorteado. Y por ejemplo, como decía Marquito, el Tribunal de Ambato, de lo contencioso de Ambato, es competente para Riobamba. Yo ofrezco revisarles, pero es verdad, son varias las provincias que lo contencioso recibe los juicios. Y por eso también es otra de las situaciones por las cuales ellos siempre hablan de que están colapsados con el despacho. Ustedes han visto que entre lo más retardado que hay son los tribunales de lo contencioso. Porque uno, la gran cantidad de hojas que deben revisar. Dos, los juicios que vienen de varias provincias. Y tres, la carga que siempre ha estado allí, que bueno, ha mejorado con el COGEB, hay que decirlo, ha mejorado muchísimo. Antes eran 10, 12 años para que te resuelvan totalmente, salgas con el pago, el cobro, lo que sea. Y ahora, bueno, no son tantos años, pero aún así existe la inconformidad de muchos. Muchos interponen, esto les cuento como un paréntesis, interponen acciones de protección alegando de que el Tribunal Contencioso Administrativo no es la vía ideal porque no da respuesta pronta y que por ende ellos deciden acudir a lo constitucional para evitar la violación de sus derechos. Claro, allí hay una línea muy fina, ¿no? Pero bueno, eso es materia de otro momento. Ahorita tenemos que concentrarnos en esto de lo civil. ¿Qué otra cosa tengo que decirles respecto a esto? En el caso de los tribunales conformados por las salas de la Corte, se aplicará esta norma con excepción de la calificación del recurso de casación. Se lo realizará ahí únicamente con un juez único, ¿no? ¿Cuál será la excepción de incompetencia? Vamos allí con algún compañero. Artículo 13. Excepción de incompetencia. Plantea la excepción de incompetencia. La o el juzgador conocerá de esta en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única, de ser el caso. Si la acepta, remitirá de inmediato a la o al juzgador competente para que prosiga el procedimiento sin declarar la nulidad, salvo que la incompetencia sea en rango de la materia, en cuyo caso y mandar que se remita el proceso a la o al juzgador competente para que se dé inicio al juzgamiento. Pero el tiempo transcurrido en relación con la demanda y la declaratoria de nulidad no se computarán dentro de los plazos o términos de caducidad o prescripción del derecho o a la acción. Importantísimo que si ustedes pues conocen que el juzgador no es competente, ustedes deben alegar. Uno, ahí hay espacios que ustedes van a poder hacerlo. En la audiencia preliminar, en la primera fase es otro espacio de la audiencia única. Ahí ustedes van a decir, señor juez, usted no es el competente, porque el bien que refiere la demanda no se está ubicado en Ambato. Y entonces allí el juez va a verificar la información, verifica absolutamente todo el proceso. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Se remite de inmediato al juzgador competente sin declarar nulidad. Ahí hablamos de que es un juzgador de la misma materia. Sin embargo, si la incompetencia es en razón de la materia, se declarará la nulidad. De pronto, un juez de niñez ha estado tramitando eventualmente un juicio de violencia. Es muy raro, pero ha pasado. Podría pasar. Hay situaciones y situaciones, especialmente entiendo yo que ha pasado en algún juzgado multicompetente
que muchas veces, claro, son multicompetentes y eventualmente algunos sí conocen, pero eventualmente existe, por ejemplo, alguno especializado en violencia, de violencia sí hay. Es decir, que la multicompetencia no es de violencia, es de todo, es de civil, es de, no sé, de lo laboral, etcétera. Y eventualmente ha sucedido. Si sucediera eso en alguno de los casos que ustedes conocieran, ustedes inmediatamente deberían solicitar la nulidad. Y con la nulidad pedir que mande el proceso al juzgador competente para que se dé inicio al juzgamiento, se inició al trámite del proceso. Y ojo que este tiempo transcurrido no va a ser utilizado para los plazos de prescripción del derecho, de la caducidad o de la acción. Importantísimo esto, hay que tenerlo muy en cuenta. Pero también hay momentos en los cuales antes de la audiencia, si ustedes ya se dan cuenta de esto, pueden alegar. Por ejemplo, no esperar a la audiencia, mandar un escrito, señor juez, verificado que ha sido su competencia, la resolución que da inicio a su juzgado, se verifica que usted no es competente para tramitar la demanda XY por cuanto su competencia no se encuentra dentro de la parroquia que se encuentra el bien. Entonces, ustedes con eso van a lograr adelantar el tiempo, lograr sanear antes de y no esperarse a la audiencia única. Depende de la estrategia de cada abogado y de la defensa técnica. Si a mí me interesa que el juicio se dilate en el tiempo, pues obviamente no lo voy a alegar. Pero si a mí me interesa que esto marche, me interesa que esto se encamine, que logremos avanzar, que logremos con la citación, logremos ya avanzar, inclusive llegando a una sentencia, yo necesito que el juicio esté bien tramitado para que eventualmente no sea declarado nulo por el tribunal, indicando de que hubo incompetencia, de que estuvo mal tramitado, mal el procedimiento y etcétera. Bueno, ahí esa sugerencia. ¿Cuándo se plantea entonces un conflicto de competencia? Pero vamos ahora a ver por acá qué se me está quedando de las diapositivas. Sí, importante esta diapositiva, ver cuál es la definición de competencia. Vamos allí con algún compañero o compañera. Bueno, creo que Competencia, Marquito. ¿Le puedo ayudar, perdón, doctora? competencia. A ver, siga, compañero, siga. Ah, ya. Ya. Competencia. Es la atribución jurídica o capacidad que el Estado concede al órgano jurisdiccional para que pueda ejercer la función de administrar justicia. Competencia territorial. Por regla general, será competente el juzgador del lugar donde tenga su domicilio la persona demandada. Competencia concurrente. Serán competentes a elección de la persona actora, el juzgador donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva. Se celebró el contrato, la persona demandada se haya sometido en el contrato. Esté la cosa inmueble en materia de la demanda, estén situados los inmuebles, se causaron daños sobre la indemnización o reparación, se produzca el evento que generó, uy, no sé dónde, no se miraba, se produzca el evento que generó el daño ambiental, se haya administrado bienes ajenos, la persona titular del derecho en las demandas sobre sobre reclamación de alimentos o de filiación tenga su domicilio. Muy bien. Doctor. Bueno, este ya le dijimos. Muchas gracias, Iván. Bueno, de ahí lo importante de aquí es que, ¿qué es la competencia? Es una atribución jurídica que el Estado le concede, es también una capacidad que que se nos da a los juzgadores para poder ejercer la función de ministro de justicia. Un juez no es competente para todo y todas las materias, salvo que fuera, me refiero a un juez nacional, porque las competencias de un juez nacional abarcan todo el país, los juicios suben, los recursos de casación, los recursos de revisión,
En fin, un juez provincial que tendrá de competencias dentro de la provincia, conocer los juicios en apelación, en nulidad también. Antes había el recurso de nulidad, ahora únicamente es el de apelación, el de nulidad. Si la nulidad sí se puede alegar, pero allí es que el mismo Estado te da la capacidad a través de la norma. Entonces, por eso es que ustedes ven, existen juzgados, unidades, juzgados especializados en el norte, en el sur, en el centro. Existen en los cantones, no sé, Tumbaco, Puembo, tenemos Valle de los Chillos, acá en Quito, tendremos también Carapungo, Carcelén, tenemos algunos lugares. De allí que vamos estableciendo la competencia de cada juzgador. Y un juzgador va a ser competente únicamente para los lugares donde se le ha establecido su competencia. Todas las unidades, mis queridos chicos, todas las unidades tienen una resolución de creación. Y allí ya te doy la palabra, Marquito. Y allí consta la información. Entonces dice, unidad judicial de lo civil del Iñaquito. Será competente para varios lugares. Adelante, Marquito. Una pequeña inquietud nomás, doctora. Lo de Claro, lo relacionado con la competencia concurrente. Perdón, claro, cuenta. competencia territorial. No tiene que, o sea, no esto está relacionado también con lo que se conoce como jurisdicción, o no, o es otra cosa. O sea, la jurisdicción viene a ser otra cosa. Más adelante yo ya te tengo un comparativo respecto de jurisdicción. Pero la competencia básicamente se refiere, mi querido Marquito, y a todos, a esa capacidad para ejercer y administrar justicia. Entonces allí te dan, la jurisdicción también viene relacionada, ya la vamos a definir más adelante, pero aquí, ¿qué es lo importante que ustedes deben llevarse en sus mentecitas? Que debo yo tener claro cómo se aplican las reglas de la competencia a mi caso. Usted en un futuro será abogado del Estado, no sé, podrá ser un abogado particular, podrá ser un asesor legal. Entonces usted va a tener que saber estas cosas. Usted va a tener que verificar todo esto para no equivocarse y no llevar a su cliente a una equivocación. Y simplemente si usted se equivoca, van a decir, no, cambiemos de abogado. O sea, eso es lo que normalmente sucede. Últimamente en los casos me dicen, no, es que no me ha pagado, ya no puedo defenderle, defender así sin el pago de mis honorarios, yo no puedo continuar, señora jueza, sírvase a relevarme de la... O sea, realmente también ahí, y esta es una sugerencia, es importante que como abogados firmemos con los clientes, firmemos un contrato en el cual yo me comprometo a tales cosas. Tú te comprometes a pagarme, no sé, el 50, el 60, el 70, el 100%, el 80%. Cada uno se compromete a algo, lo cumplimos, tenemos fechas y con eso estamos tranquilos. Con eso, si no me paga, yo tengo mi contrato, yo puedo y tratar de verificar cuál es el procedimiento para él. Es un incumplimiento de contrato, es un cobro de una factura, no sé. Entonces, allí vamos viendo qué hacer, pero no podemos dejarlo a que el destino nos cuente qué es lo que va a suceder, porque normalmente podrían pasar estas cosas. Y de hecho sí se dan, y es en abogados que uno pensaría, Dios mío, no, él no se equivocaría en estas cosas. Bueno, entonces, aquí hay una parte de esta diapositiva que me gustaría que abarquemos. Por favor, la parte derecha con algún compañero que nos colabore. Mi querido Nicolás Andrés, adelante, si tú quieres colaborarnos, por favor. Perfecto, doctora, muchas gracias. 1.3. Competencia. Se entiende por competencia a la capacidad que tiene el juzgador para, con base en su potestad, administrar justicia, pero ésta se encuentra enmarcada dentro de su respectivo ámbito, como lo es del territorio, materia y las personas o el grado. Según el autor, Morán, la competencia es la actitud legítima que señala o asigna una autoridad, el conocimiento y resolución de un asunto. Es, pues, uno de los presupuestos procesales insolayables que debe estar satisfecho para que el juzgador pueda válidamente entrar a resolver el fondo de la acción.
En cuanto a la competencia por el territorio, encontramos que se refiere al ámbito seccional en que está dividido el país para el ejercicio de la acción política administrativa. Actualmente se delimita su circunscripción según el cantón. Perfecto. Y entonces aquí un poco, ya vamos con un poco de doctrina para comprender qué es la competencia. Y es así que ese juez va a tener asignado un espacio territorial específico, va a tener también la capacidad de resolver ese conflicto que se generó y va a entrar a resolver no solo unas cosas del juicio, tiene que resolver el fondo del juicio. Y debe ese juicio tratar de terminarse en sentencia, dependiendo del juicio, ¿no? Acuérdense que hay juicios que son como que alargados en el tiempo. Vamos a los juicios de niñez, en los cuales hay un incidente, hay otro incidente, esperamos a que cumpla 18 años para que se termine un juicio de alimentos. ¿Por qué? Porque a los 18 años, o ya cumplida la mayoría de edad, es cuando ya el padre ya no está obligado a pasarle los alimentos a su hijo. Ahí recién vamos a poder archivar un caso. Y acuérdense también la circunscripción del cantón, importantísimo eso. Entonces, el país está dividido en provincias, cantones, parroquias. Vamos viendo, hay unidades multicompetentes, unidades solo de lo civil, unidades de lo laboral, unidades de violencia, en fin. Entonces, vamos viendo la competencia que tiene cada juzgador. Bueno, ¿qué otra cosa hay aquí? Ayúdenme con la lectura de esta diapositiva, por favor, mis queridos chicos. Bueno, dice, a ver, mi querido Richard, ayúdame, por favor. Competencia, 1.3 competencia. Para la competencia por materia es de común conocimiento que existen judicaturas destinadas específicamente a cierta materia, siendo así los jueces competentes únicamente en la materia en la que actúan. La competencia por personas refiere a la situación de las personas por razón del ejercicio de la función pública. Aquí se constituye el fuero del que gozarán según el cargo ejercido. Finalmente, la competencia por grados se refiere a la instancia de proceso. Perfecto. Este cuadrito también, por favor. No sé si le puede Claro, ya hacer le más hago. amplio o más grande porque no sé, no puedo ver. Sí, No ya se ve. te preocupes ya. Ahí y te muevo para acá. Allí. Ya, sí, ahí está bien, gracias. Competencia territorial. Nos referimos al lugar determinado de un punto geográfico dentro del espacio. Son competentes para conocer de las acciones que se ejerciten en contra de las personas domiciliadas en su jurisdicción territorial. Competencia concurrente. Se toma en cuenta que en razón del lugar, la ubicación de la cosa del litigio de sometimiento expreso dentro de un contrato donde las partes fijan su domicilio. Excluyente. Aquí prevalece lo uno sobre lo otro. Aquí encontramos que se debe de demandar en el lugar donde se encuentren las cosas materias de litigio, donde existe un derecho de sucesión y el último domicilio del causante, recordando que el trabajador no puede renunciar a su domicilio. Ya, muchas gracias, Richard. Entonces aquí vamos a estar viendo lo que habíamos hablado, ¿no? Que primero la competencia es territorial, también se determina por la concurrencia y la excluyencia. Entonces concurren algunas situaciones, excluyen otras situaciones. Bueno, también habíamos dicho que para la competencia por materia, ustedes saben que el Código Orgánico de la Función Judicial establece que es importante que los jueces sean especializados, pues haya cierta especialidad para que sean nombrados de tal o cual cosa. Esto, en cierto modo, se aplica, sí, pero cuando hay necesidad institucional o algo sucede, sí pueden nombrar personas de otras materias o materias relacionadas para completar esto de los juzgados, por ejemplo.
actualmente de lo que sé, existe esta situación de que hacen, por ejemplo, concursos internos, eventualmente se postulan, de allí que algunos obtienen mejor puntaje y ellos ganan, digamos, el concurso interno. De lo que entiendo, se abrirán concursos, por ende, obviamente, en esos concursos se generará un banco y de allí es que saldrán las personas. ¿Qué otra cosa también? ¿Qué más vamos a decir respecto de esto? Recuerden que existen los fueros. O sea, somos competentes también respecto de los fueros. Por ejemplo, el presidente de la República está siendo enjuiciado, no lo va a resolver cualquier juzgador, lo va a resolver un juzgador de acuerdo a su fuero, que es un juzgador de corte nacional. Por ejemplo, un juez está siendo enjuiciado, no lo va a resolver cualquier juzgador tampoco, ni un compañero suyo, no, lo va a resolver un juez provincial. Y también habíamos hablado esto de los grados, se refiere a las instancias del proceso. Es decir, que yo ahorita estoy en primer nivel, luego yo quiero apelar, voy a segunda instancia y luego, por supuesto, puedo llegar a casación, puedo llegar a revisión, claro, concurriendo ciertas especificaciones que la norma habla. Si no concurren aquellas situaciones, pues va a complicarse un poco el tema. ¿Qué otra cosa? Ayúdenme con la lectura de esta diapositiva, mis queridos chicos, por favor. Ya he leído, doctora. A ver, competencia. La información analizada nos hace reconocer que existe controversia en referencia a la competencia, por lo que se sugiere que este conflicto, lado del juzgador, pretende la inhibición de otros juzgadores y así salir del conflicto. Conflicto de competencia. Un conflicto de competencia se produce cuando dos o más jueces o tribunales discrepan sobre quién debe conocer un proceso determinado o cuando ninguno quiere asumirlo. Dos, en otras palabras, es controversia entre jueces o tribunales acerca de quién es competente para tramitar y resolver un caso. Garantizar lo que implica que solo el principio del juez natural y el debido proceso, juez competente pueda conocer una causa. Gracias, Albanayeli. Muchas gracias tu colaboración. Y entonces que, miren, muchas veces existe controversia entre los juzgadores. Y es que algunos no quieren conocer las causas. Otros, en cambio, tienen cierto interés y dicen, no, yo sí quiero conocer esta causa, pero el otro también manifiesta interés. De allí que es necesario resolver este conflicto, porque finalmente el usuario que puede ser ustedes con su cliente, necesita una respuesta, necesita una tramitación, necesita avanzar. Y entonces es allí que se produce este conflicto. Cuando dos o más jueces o tribunales quieren conocer el caso o no quieren conocer el caso. Esta controversia es un incidente importante que debe ser resuelto. ¿Por qué? Porque no vamos a violar aquel principio que se llama el principio del juez natural. El juez natural es aquel imparcial, el que le compete por el hecho de estar en cierto territorio. La jurisdicción, acuérdense, es la facultad de administrar justicia y la jurisdicción se da a través de la norma, sí, pero también previo a que alguien se siente en el puesto de juzgador, es necesario que pase por un proceso. Incluso, no sé si habían escuchado ustedes, bueno, no recientemente, pero hace unos meses se hablaba de que para ser juzgador era necesario, querían imponer dentro como que les digo, de las etapas para escoger a los jueces, el hecho de que se sometan a un polígrafo, el hecho de que en las pruebas psicológicas, bueno, las psicológicas ya ha habido, el hecho de hacerles un estudio mucho más profundo, ante lo cual yo realmente no lo veo mal, porque las personas que, por supuesto, nos hemos desempeñado con probidad, con honestidad, yo creo que no hay nada del otro mundo en eso. Sin embargo, si normalmente un concurso es complejo, es costoso, obviamente con más etapas va a volverse aún más. Y es importante allí
Si es necesario para que la ciudadanía esté más tranquila, quieran aún sentirse más tranquilos respecto de quién se ha escogido, poner otras etapas, pues hay que hacerlo. Pero también hay que reconocer que un concurso tampoco puede demorarse 2, 3 años porque la necesidad es grande. Miren, ahorita mismo, de lo que sé, hay una baja al menos de un 20 o 30%. Porque ha habido gente que se jubiló, ha habido gente que renunció, ha habido gente que falleció. O sea, ha habido muchas situaciones. Y no solo de juzgadores, sino también de funcionarios judiciales, o sea, de secretarios, de asistentes. Entonces, es necesario, sí, hacer un concurso que pueda demostrarse toda probidad, toda honradez y que también se pueda ver el conocimiento de las personas que deciden ingresar allí. Allí podrían estar ustedes también. Sería muy chévere que lo hagan. La idea es esa, la idea es que salgan preparados para asumir puestos importantes como asesores legales, como analistas, como especialistas, como juzgadores, como secretarios. Esa es la idea, mis queridos chicos. ¿Qué otra cosa? Bueno, esta de excepción e incompetencia ya leímos. Y, estimado Marquito, ¿cómo estás, mijo? Cuéntame qué duda tienes o qué aporte puedes realizarnos. Yo tengo una inquietud, doctora. Por ejemplo, en el Cuéntame. caso que existe ¿cómo se llama? Dualidad de competencia entre jueces, ¿quién dirime la competencia? ¿Cómo se establece la competencia directa entre el uno y el otro si es que existe esa, esa dualidad? Claro, ahorita justo vamos al conflicto de la competencia. Si deseas, por favor, ayúdame con la parte derecha de esta diapositiva. Aquí está un poco cómo vamos a tramitar este tema. Por favor. Gracias. Perfecto, doctora. La o el juzgador requerido contestará cediendo o contradiciendo en forma motivada en el Espérame un término de... ratito. Hasta en la parte de acá está la primera parte, si no, no vamos a comprender. Ahí está, Ya. mire. 14, desde el 14, por favor. 14. Conflicto de competencia. Si una o un juzgador pretende la inhibición de otra u otro juzgador para conocer de un proceso, se remitirá oficio con las razones por las que se considera competente. Trámite Ya, a ver, continúo. ya. Trámite del conflicto de competencia. La o el juzgador requerido contestará cediendo o contradiciendo de forma motivada en el término de 3 días contados desde que podría tal vez un poquito desplazarle la lámina, por favor, hacia el lado izquierdo. Ya, Gracias. allí ya está. Que recibió el oficio. Con esta contestación se dará por reparado y suficientemente instruido el conflicto positivo de competencia o sin permitirse otra actuación. Se remitirá a la sala especializada de la Corte Nacional o Corte Provincial de Justicia a la que pertenece el tribunal o la o el juzgador provocante. Si al contrario, ninguna o ningún juzgador aboca conocimiento del proceso aduciendo incompetencia, cualquiera de las partes solicitará a la o el último juzgador en declararse incompetente que eleve el expediente al superior que corresponda según lo dispuesto en el inciso anterior para que se resuelva el conflicto negativo de competencia. El conflicto de competencia se resolverá en mérito de los autos, salvo que por su complejidad se requiera información adicional a las partes o los juzgadores involucrados. La resolución del conflicto de competencia en ningún caso deberá superar el tiempo de 10 días. Mientras dure el conflicto de competencia, el proceso principal estará suspendido. De la resolución que dirima el conflicto de competencia no cabrá recurso alguno. Muchas gracias, Marquito. Entonces, aquí están ya los dos casos. Miren, dice conflicto positivo de competencia. Cuando los dos creemos que debemos conocer la causa, pero allí el último tiene que elevar las actuaciones y decir, bueno, señores jueces, es un juzgador de alzada, es decir, es un tribunal de la Corte Provincial que nos va a decir, perfecto, usted cree que es competente, usted también, yo indico
o yo decido que el competente es fulanito de tal. En el caso de abajo, ninguno quiere conocer, todos nos alegamos incompetentes, pero allí también hacemos lo mismo. Remitimos al superior para que él resuelva. Y miren que existe hasta términos en tiempo. Ahora, vamos un poco a aterrizar lo de los tiempos. Acuérdense que los términos sí son importantes, muchas veces se cumplen y otras veces no, por la gran cantidad de trabajo. La idea aquí no es criminalizar todo, queridos chicos, que ustedes salgan no siendo de aquellos abogados, Dios mío, que todo están, no, que la legalidad, que cuidado, que el término, que el punto. La idea no es esa. Sí está bien advertir los procedimientos, advertir las posibles nulidades, hacer incidentes que la norma nos permite, por supuesto que sí, eso siempre va a estar bien. Sin embargo, no podemos volvernos críticos de todo. Y no en el término no se me ha resuelto. Sí, a veces va a ser necesario porque sí existen juicios que se demoran demasiado, pero a veces no es necesario. Y normalmente un conflicto de competencia no es que vienen en los 10 días. A veces se demora un poco más, a veces sí se cumplen los tiempos, pero es verdad. Miren, por ejemplo, en el caso de los juicios de constitucional, no sé si ustedes conocen, que de ley capaz ya lo saben, las acciones de protección tienen un trámite expedito, rápido. Y claro, uno procura hacerlas ya, te llega, tienes 48 horas, tienes también 48 horas para la sentencia, la envías y vayan y vean si muchas son resueltas. No se resuelven rápido. Las enviamos cumpliendo con la vida diligencia, cumpliendo con todo lo que corresponde a las normas. Sin embargo, llegan y entiendo que no es una ni dos, hay muchísimas porque les digo, el 85%, por no decir el 90%, son apeladas. Entonces, claro, hay también un represamiento allí, hay un cuello de botella. Eso, ¿por qué les cuento esto? Para que comprendamos que a veces estos términos que habla la norma no se cumplen. No siempre se cumplen. No puedo decir, nunca se cumplen, pero hay momentos en los que se pasan unos días más. Hay momentos en los que sí se cumplen los tiempos, pero allí para que estemos pendientes. En lo civil tiene que ser a rajatabla, sí. Sin embargo, si se pasa un poco el tiempo, ustedes ya saben esta situación de que puede existir gran cantidad de casos que el juez tiene a su cargo. De allí que se resuelve el conflicto, se supera el tiempo de los 10 días, ya no existe ningún recurso, ni que yo apelo, ni que no. El juzgador designado, él es el que resolverá hasta el final. No hay manera de sacar el cuerpo y eso está bien, porque nos corresponde ciertos casos, sean bonitos, sean feos, sean complejos, sean simples, es necesario realizar lo que nos toca realizar. Cada uno tiene que cumplir con lo que corresponde cumplir. Eso es correcto. ¿Qué más? ¿Quién resuelve el conflicto de competencia? Aquí también esta diapositiva es importante y hay un ejemplo. Vamos allí con alguna persona que pueda acompañarnos y también ayudarnos. Bueno, Yo, doctor. Miguel Ángel, por favor, mi querido Miguel Ángel. A ver, ¿quién resuelve el conflicto de competencia? Depende del nivel de jerarquía de los jueces involucrados. Si el conflicto es entre jueces de la misma provincia, lo resuelve en la Corte Provincial de Justicia. Si es entre jueces de distintas provincias, lo resuelve la Corte Nacional de Justicia. En materia constitucional, lo resuelve la Corte Constitucional. Si involucra órganos constitucionales. El ejemplo te pongo para que lo revises. Solo déjame moverte para que lo veas mejor. Por favor. Ejemplo de conflictos positivos. El juez civil de Quito y el juez civil de Santo Domingo reciben una misma demanda de incumplimiento contractual. Ambos dicen ser competentes porque el contrato se firmó en Quito, pero se ejecutó en Santo Domingo. Los dos reclaman competencia, conflictos positivos. La Corte Provincial de Justicia deberá decidir
¿Cuál de los dos jueces competente? Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿tú eres de Cuenca o eres de Cañar, por allá? Sí, doctora, soy de aquí de la provincia de Cañar. Sí, es por tu hablado, Miguel Ángel, qué bueno. Me alegro mucho, me gusta mucho el Cañar, el Cuencas, lindas provincias. Loja también es lindo. Sí, gracias, doctora. Bueno, entonces, súper claro. ¿Quién va a resolver? Siempre un juez superior. ¿Qué más va a pasar? Si es entre jueces de primer nivel y de una misma provincia, lo resuelve la Corte Provincial. Si es entre jueces de distintas provincias, lo resolverá la Corte Nacional. En materia constitucional, habrá alguna situación allí que podría involucrar a la Corte Constitucional. Igual, acuérdense que en este caso, por ejemplo, en el caso del ejemplo, aquí, ¿qué van a revisar los jueces? Van a revisar varias cosas, las reglas de la competencia. O sea, ellos también van a revisar todo lo que estamos viendo. Va a decir, a ver, bueno, ¿quién va a ser competente? ¿Del domicilio del demandado? Muy bien, Quito. ¿Dónde está ubicado el bien inmueble? Digamos que es otro caso. No sé, Ambato. Y de acuerdo a toda la información que les provean, ellos van a decir, perfecto. El competente va a ser el de Quito por cuanto se firmó allí el contrato. Y existe la cláusula y, en fin, ellos deciden y también su pronunciamiento es ya vinculante, no existe ningún tipo de recurso por allí. ¿Qué otra cosa? Ejemplo de un conflicto negativo de competencia. Vamos allí con alguna persona, por favor. Le ayudo, doctora. Adelante, mi querida. Oh, Ya. Ejemplo de conflicto negativo. Una persona presenta una demanda de alimentos en la Tacunga, pero el juez dice que el domicilio del demandado está en Ambato y remite el proceso. El juez de Ambato dice que el menor reside en la Tacunga y que el competente es el otro juez. Ninguno quiere conocer el caso. Conflicto negativo. La Corte Provincial decide cuál juez debe asumir la causa. ¿Sigo? sí, por favor. Eh, Importancia de la competencia. Resolver correctamente un conflicto de competencia. Garantiza el derecho al juez natural. Evita nulidades procesales y asegura que el proceso sea válido desde el inicio. Perfecto. Perfecto. Gracias, Iván. Entonces, aquí también, en cambio, es un conflicto negativo. Y allí que necesitamos que la Corte decida, pero de que igual van a ellos a recurrir a las reglas de la competencia para determinar dónde debería radicarse la competencia. Y tanto más que los menores de edad, los adolescentes, están revestidos de su interés superior, pertenecen a un grupo de atención prioritaria. Entonces, con más razón se va a decidir lo mejor. Vamos entonces ahora a comprender que es importante hacer nuestro juicio, presentarlo, tramitarlo, que lo resuelva adecuadamente un juez que sea competente. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza el derecho al juez natural, nos evita tener que pedir nulidades procesales, asegura que el proceso sea bien llevado desde el inicio. Yo siempre les digo a mis estudiantes que no es cuestión de avanzar por avanzar en un juicio, no que vamos rápido, que se cite, que evitemos todo. No, la idea no es avanzar con acelerador. La idea es avanzar, sí, adecuadamente, sí, con la debida diligencia también, pero avanzar con las etapas cumplidas, con la citación bien hecha, con toda la documentación e información, con toda la prueba que yo pude haber presentado, porque no me sirve presentar una demanda a medio pelo. Si la mando mal, si no la mando con los elementos probatorios completos, ¿qué va a pasar? Que puedo perder la causa, puedo perder la posibilidad de accionar, puedo perder la confianza de mi cliente, puede pedir otro abogado, pueden finalmente, aunque gane en primera,
Puede que en segunda pierda. En segunda me bajan todo lo ganado. O puede que en casación finalmente se determine que el trámite se violó, que la citación fue incorrecta. En fin, la idea es avanzar adecuadamente, mis queridos chicos. Por eso es que ustedes tienen que estar garantes allí, vigilando el debido proceso, vigilando la tramitación, que no sea que de pronto nos coja luego nulidades y situaciones cuando se ha podido evitar. ¿Qué otra cosa? Este vendría a ser un flujo del conflicto de competencia. Más o menos, ¿cuál sería el flujo? Sería este. ¿Alguna persona allí que desee colaborarnos con este flujo? Ya le ayudo, Doc. Flujo del conflicto de competencia. Declaración del conflicto positivo o negativo. Remisión del proceso a la Corte Provincial o Nacional. Resolución de quién es el juez competente. Devolución del proceso al juez competente. Perfecto. Entonces, este sería el flujo un poco del conflicto de competencia. Bueno. Déjame ver allí. Bueno, mis queridos chicos. Ya, verán. La siguiente. Bueno, hoy vamos a dejar el break para un poco más tarde. ¿Por qué razón? Porque no tengo el cargador de la compu. Entonces, tal vez el break lo dejamos para la parte del final, ya, para avanzar y poder con eso tener este tema de que no se nos apague la compu, ¿ya? Bueno, la acumulación de procesos. Importantísimo que la acumulación, entender para qué sirve. Y hay situaciones en las que es necesario acumular procesos. Por ello, vamos a continuar con algún compañero que nos pueda colaborar allí con la acumulación. Ya le ayudo, Doc. Por favor. Acumulación. La acumulación es la unión de procesos para su trámite en una sola causa concurra en los casos previstos en el artículo señalado en el COGEP. La acumulación es una figura procesal que permite tramitar y resolver conjuntamente varios procesos o pretensiones siempre que tengan relación entre sí para evitar decisiones contradictorias y lograr economía procesal. En palabras simples, es la unión de causas o pretensiones para que un mismo juez las conozca y decida juntas en una sola sentencia. Su objetivo es evitar decisiones contradictorias, ahorrar tiempo y recursos y garantizar la economía procesal. El juzgador de oficio o de parte podrá ordenar la acumulación de procesos en los siguientes casos. Cuando la sentencia que vaya a dictarse en uno solo de los procesos cuya acumulación se pide pueda producir en otra excepción de cosa juzgada. La otra parte también, mi querido. Acumulación. Cuando haya proceso pendiente sobre los... Puede centrarle Sí, la moverle. pantalla porque... Sí, claro que sí. Ahí está. Ya. Acumulación. Cuando haya procesos pendientes sobre los mismos que sea objeto del que se haya promovido después, cuando haya en los procesos propuestos separadamente identidad de personas, cosas y acciones. Cuando los pleitos se siguen por separado, se puede dividir la continencia de la causa. Artículo 16. Casos. La o el juzgador de oficio o de petición de parte podrá ordenar la acumulación de procesos hasta en la audiencia preliminar o hasta en la primera fase de la audiencia única en los siguientes casos. Ya. Entonces aquí, gracias, Alex Giovanni. Muy bien. Vamos a unir procesos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a acumular los procesos? Porque primero necesitan ser tramitados en un solo caso. Y también porque esta figura nos permite resolver varios procesos y pretensiones que estén relacionados. ¿Para qué? Para evitar decisiones contradictorias. Que mañana no salgan que el juzgador A niega la pretensión, el juzgador B acepta la demanda. ¿Qué también vamos a lograr? Economía procesal. Vamos a lograr que las cosas se lleven de la manera más diligente. Vamos a lograr que solo un juzgador se pronuncie. Y a mí me gusta esta parte de palabras simples porque aquí uno logra entender aún más fácil.
unimos las causas o pretensiones para que un juez conozca y decida juntas en una sola sentencia. ¿Qué más va a pasar? No voy a tener dos decisiones, voy a tener una sola. Voy a ahorrar tiempo, voy a ahorrar recursos y voy a garantizar que mi proceso sea llevado diligentemente. El juzgador, ¿cómo podrá acumular? Podrían solicitarle las partes procesales. De hecho, en los casos que yo he acumulado, me han dicho, señora jueza, en virtud de que existe el caso signado con el número tanto y tanto, se trata de las mismas cosas, personas y objetos, existe esta situación, procede la acumulación, solicito tal y tal. Solicito, se acumule la causa 1 a la causa 2. Y entonces allí, por petición de parte, se procede. El juzgador también puede hacerlo de oficio. Eventualmente vino a donde él mismo, al mismo despacho de él, o un compañero vino y le dijo, mira, esta causa pareciera que hay dos procesos respecto de lo mismo. Perfecto, déjame revisar, acumulemos los procesos. Y entonces, allí vamos a garantizar el debido proceso. Erika Riera, levantaste tu mano. ¿Tienes alguna Buenas pregunta, noches, Erika? Doc. Sí, Doc, sí, quería ver si por favor nos puede ayudar con ejemplos de cuando se acumula, por favor. Sí, más adelante tengo un par de ejemplos, mi querida. Ahorita ya voy a poner los casos y ya van a poder ver exactamente los casos que la norma habla y de allí ya me parece que hay un par de casos. ¿Ya? Bueno, entonces, y también miren lo que se podría producir. Cuando la sentencia vaya a dictarse en uno de los procesos cuya acumulación se pide, puede producirse en otra excepción de cosa juzgada. Es decir, que la otra ya esté juzgada y que ésta se esté tramitando. ¿Ya? Vamos a ver ahorita los casos en los que se puede acumular. Dice artículo 16. Déjenme ver acá en el código. Coge. El conflicto ya está. Ya dijimos. Algo importante también en esta parte del conflicto de competencia respecto de las cortes provinciales. Respecto de las cortes provinciales, el artículo 14A habla de cuando hubiera conflictos de competencia entre órganos administrativos. Y entonces allí habla del conflicto entre el contencioso administrativo competente o incompetente. Allí habrá un proceso, algo, bueno, no algo muy diferente, pero sí habrá que presentar argumentos sobre competencia o incompetencia. Y algo dentro de la competencia también quiero decirles. Muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado que eventualmente estamos en una causa y de pronto dice, señora jueza, usted no es competente porque usted aparece que se ha tomado la foto con el abogado o con una de las partes. Entonces, allí sí existe, más adelante vamos a ver ese caso. Me gustaría mucho contarles porque podría pasarles. Eventualmente todos somos compañeros en un momento somos docentes, en otro momento podríamos ser compañeros y podría sucederles eso. Bueno, volviendo a la acumulación, aquí están los casos. De acuerdo al 16 se pone estrictamente los casos por los cuales podría suceder, podría ordenarse la acumulación de procesos. ¿Qué persona nos puede colaborar con esta lectura, mis queridos chicos? Yo le ayudo, doctora. Por favor. Acumulación, artículo 16, casos. Reformado por el artículo 3 de la ley sin numeral RO 517/26/6 del 2019. La o el juzgador de oficio o a petición de parte podrá ordenar la acumulación de procesos hasta en la audiencia preliminar o hasta en la primera fase de la audiencia única en los siguientes casos. 1. Cuando la sentencia que vaya a dictarse en uno de los procesos cuya acumulación se pide pueda producir en otro excepción de caso juzgado. Cuando haya proceso pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después.
cuando haya en los procesos propuestos separadamente identidad de personas, cosas y acciones. 4. Cuando los pleitos se siguen por separado, se puede dividir la continencia de la causa. Ya, el 17 también léele para comprenderle con todo eso, por favor, mi querido. Listo, doctora. Artículo Manuel. 17. División de la continencia de la causa. Se divide la continencia de la causa. 1. Cuando haya identidad de personas y cosas, aun cuando las acciones sean diversas. 2. Cuando haya identidad de personas y acciones, aun cuando las cosas sean diversas. 3. Cuando haya identidad de acciones y cosas, aun cuando las personas sean diversas. 4. Cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas. 5. Cuando la especie sobre la que se litiga esté comprendida en el género que ha sido materia de otro proceso. Perfecto. Entonces allí, chicos, aquí no hacerse lío de nada. Ustedes lo que van a entender aquí es que si yo veo en una causa, y en este caso en dos causas, que hay identidad de personas y cosas. O sea, yo veo que es Juana y Pedro, y son las mismas cosas. No sé, allí son las mismas cosas. Y aun cuando las acciones sean diversas, puede dividirse la continencia. ¿Qué más puede haber? Cuando sea personas y acciones las mismas, aun cuando las cosas sean diversas. Y también cuando haya acciones y cosas y cuando las personas sean diversas. Entonces, ustedes ven aquí que se repiten las cosas, se repiten las acciones, las personas, las cosas. Y también dice, cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y cosas. ¿Por qué? ¿Por qué va a pedir, por qué el código nos dice todo esto? Porque es necesario que se resuelva eso junto para que luego no exista la excepción de la cosa juzgada. Si no resolvemos todas las pretensiones de los sujetos procesales juntas, luego puede existir que no se resolvió respecto de una, pero ya se resolvió respecto de las cosas o de las acciones. Entonces, es necesario, o bien sea acumular. Ahora, vamos a ver los requisitos. Vamos a ver, con estos requisitos y el procedimiento vamos a entender mejor. ¿Quién nos puede colaborar, mis queridos chicos? Bueno, los requisitos. A ver, requisitos. Para que la acumulación sea autorizada deben cumplirse los siguientes requisitos. 1. Que el lado del juzgador que pretende acumular los distintos procesos sean competentes para conocerlos todos. 2. Que todos los procesos se acumulen sometidos al mismo procedimiento o que las partes presentes ¿Le puede bajar un poquito, por favor? Claro, claro que sí. Ya. 2. Que todos los procesos se encuentren sometidos al mismo procedimiento y que las partes acepten someterse a la misma vía procesal. 3. Que los procesos se pretenden acumular no estén en diversas instancias. ¿Procedimiento también? Sí, procedimiento también, Alvita. Procedimiento. La acumulación de procesos serán resueltas inmediatamente luego de presentar por alguna de las partes. Si se realiza ante la audiencia preliminar o de primera fase de la audiencia única, se notificará a la contraparte para que se pronuncie sobre la solicitud de acumulación. Si se realiza una vez convocada la audiencia preliminar o la primera fase de la audiencia única, la o el juzgador resolverá la petición en esta. Las partes procesales acumulados podrán actuar mediante defensor común. Resolución. La resolución de acumulación determinará 1. El estado procesal en el que quedará cada uno de los procesos, según el caso. ¿Cuáles se suspenderán en la tramitación? ¿Qué actos procesales deberán realizarse nuevamente a fin de incorporar las particularidades de los procesos acumulados? O si es necesario, realizar cualquier otra actuación para su sustanciación conjunta.
2. La o el juzgador competente para conocer los procesos acumulados será aquel que haya prevenido en el conocimiento de la causa. La resolución que declara la acumulación no será apelable. La acumulación en materia laboral. Las causas en esta materia podrán acumularse a los procesos concursales solo en sentencias ejecutoriadas. Ya, entonces, digamos que un proceso está por entrar a citación y otro proceso está ya a punto de realizarse la audiencia preliminar. Por eso es que acá te dice que primero tú tendrás que, si se realiza antes de la audiencia preliminar, se notificará a la contraparte para que se pronuncie. Porque siempre es importante, chicos. O sea, algo va a pasar dentro del caso, nos pide una parte, hay que ponerle en consideración a la otra. Es lo más salomónico y lo recomendable. Si convocada la audiencia preliminar, el juzgador resolverá la petición. ¿Qué más va a pasar? Al resolver el juez, él va a determinar el estado en que queda cada uno de los procesos. Y aquí incluso, miren, se le da la facultad al juez de suspender la tramitación en uno para esperarle que llegue al otro. El uno está recién por citar y el otro está por ir a audiencia única. Es necesario ver quién fue citado, quién falta de citar, detenerle al que esté más avanzado para que avance el otro hasta allí y lograr que los dos estén en el mismo nivel para que logren compaginarse. No podemos tratar de acumular un proceso que ya está juzgado, que tiene sentencia condenatoria o tiene sentencia ya en firme, querer acumularle con uno que recién necesita. Es necesario que haya este tipo de requisitos, que se cumplan, que se pretenda acumular los procesos, veamos en qué punto del proceso está. Por eso dice, el juzgador que pretende acumular debe conocerlos todos. Ojo, ya pedían acá, no sé, pedían 3 cosas y acá piden 5 cosas. Todo eso se vuelve un solo proceso. Dice que todos los procesos se encuentran sometidos al mismo procedimiento, importantísimo. Y si no fuera así, las partes acepten que esa sea la misma vía procesal. Por eso en este punto ustedes, como abogados patrocinadores o como asesores, van a tener que decir, sí, sí es posible, me conviene, no me conviene, solicito, no, es mejor dejarlo así. Y también es importantísimo y es un requisito que los procesos no estén en diversas instancias. O sea, no que el uno esté ya, por allá en la Corte Provincial en apelación y el otro esté en la citación. No se puede. Allí no se va a poder acumular ningún proceso. Por eso es importantísimo tener bien claro este procedimiento de la acumulación de procesos. Veamos acá qué más tengo. Ya, aquí hay una información extra para que, bueno, esto ya habíamos visto. Cuando los pleitos, muy bien. ¿Alguna persona que me colabore acá con la diapositiva en la parte derecha para ver los tipos de acumulación que nos menciona la doctrina, por favor? Según Morán 2011, se puede producir en 3 manifestaciones mismas que algunos estudiosos denominan como propia, impropia y necesaria. Propia. Varias personas pueden unir sus pretensiones en una sola demanda contra uno o contra varios demandados, obligaciones indivisibles y solidarias, así como un actor o varios actores pueden unir sus pretensiones contra todos los deudores, obligaciones divisibles. En las obligaciones solidarias, el actor o los actores pueden dirigir su acción contra todos o contra uno de los obligados. Impropia. Al existir varias relaciones jurídicas, estas tienen elementos comunes a las pretensiones de sus titulares, que promueven una conexión jurídica entre ellas, proponiendo una sola acción. Necesaria es la impuesta por la ley. No se puede adoptar una decisión judicial sin la presencia de todas las partes o personas involucradas, conocido como litis consorcio necesario. Muy pronto abarcaremos esto del litis consorcio, pero sí es importante conocer estos casos.
en los cuales podrían existir varias relaciones jurídicas, porque acuérdense que no siempre vamos a tener una demanda tan simple como prescripción adquisitiva de dominio o como el típico juicio ejecutivo para el cobro del pagaré. Es un juicio muy sencillo. Tiene sus particularidades, tiene sus solemnidades, por supuesto, pero puede en los juicios complejizarse. Y entonces allí es que deberíamos analizar cómo vamos a proceder respecto de casos como esos. Aquí les tengo un mapa conceptual. Bajemos un poquito para que se logre ver todo allí. Ya, la acumulación. Muy bien, ¿alguien que por allí nos pueda colaborar con esta diapositiva? Acumulación. Cuando la sentencia que vaya a dictarse en uno de los procesos cuya acumulación se pide pueda producir en otra excepción de cosa juzgada, haya proceso pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después. En los procesos propuestos separadamente, identidad de personas, cosas y acciones. Los pleitos se siguen por separado, se puede dividir la continencia de la causa. Perfecto. Perfecto allí, mis queridos chicos. Ya, aquí por ejemplo tenemos unos ejemplos prácticos que nos pedían por allí. ¿Alguna personita que nos pueda colaborar? Bueno, dice, acumulación objetiva. Tipo de acumulación, acumulación objetiva. Se reúnen varias pretensiones en una sola demanda. El actor demanda a su arrendatario por el pago de cánones vencidos. Espérenme que estoy moviendo esto acá para lograr. Ya. ¿Qué otra cosa? Dice, acumulación subjetiva. Se reúnen varias personas demandantes o demandados en un mismo proceso, porque existe una conexión entre ellos. Ejemplo práctico. Varios copropietarios demandan juntos al arrendatario o varios demandados son responsables solidarios de una deuda. Es decir, que somos copropietarios, demandamos a nuestro arrendatario. O varios demandados somos responsables solidarios de una deuda. Allí puede haber acumulación. Acumulación de procesos. Si unen o dos o más causas que ya estaban tramitándose por separado para que continúen ante el mismo juez. Ejemplo. Hay dos juicios de alimentos sobre los mismos sujetos en distintos juzgados. Se acumulan para evitar decisiones distintas. ¿Ya? Entonces, estos vendrían a ser los ejemplos. Vamos con el siguiente. Aquí y voy a poner así. Muy bien. Otro ejemplo práctico. Bueno, a ver, vamos. Este ejemplo dice, María demanda a Juan por daños materiales por un accidente. Al mismo tiempo, Pedro, copropietario del vehículo de María, presenta otra demanda por los mismos hechos. El juez, para evitar sentencias contradictorias, dispone la acumulación de los procesos y de modo que se tramiten juntamente. Y se dicte una sola sentencia. Muy bien. De aquí que estamos viendo los artículos 17 al 21 del COGEP. Aquí vamos a ver un flujo de acumulación procesal. ¿Cómo inicia? Acuérdense, puede ser por solicitud, por petición de parte o puede ser también de oficio. El juez de oficio lo hace. Se verifican los requisitos, se verifican las personas, la situación de ambos procesos, se procede con el auto de acumulación y empezamos a tramitar los dos procesos en uno. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una sentencia única, solamente una.
Ya, entonces allí está un poco explicado. Veamos aquí si estamos allá, estamos bien. Veamos aquí los articulitos del COGEP, que siempre es importante avanzar con ellos, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa veremos en la acumulación? Dice, procedimiento y efectos de la acumulación. Vamos a identificar las causas y las pretensiones relacionadas. Vamos a realizar la solicitud o vamos a ver que el juez actuó de oficio. Y, fíjense que el juez, que el COGEB y las normas van estableciendo qué cosas el juez sí puede hacerlo de oficio. Y hay otras que te dice, esto no procederá de oficio. O la petición de tal cosa será por los sujetos procesales. Dice, después de la verificación de requisitos, el auto de acumulación, después del auto de acumulación, se concentran y se unen los dos procesos y luego, por supuesto, la tramitación conjunta. Los efectos de esto es la unidad de trámite, la economía procesal, se evitan las contradicciones y acuérdense que habíamos dicho que existe eventualmente una suspensión temporal que no puede ser tampoco muy grande. Bueno, vamos llegando ya al artículo de la excusa y la recusación. Y allí que el artículo 22 nos habla acerca de la excusa. Excusa y recusación. Y vamos a definirlo entonces por aquí. Déjenme, solo paso esto acá. Bueno, o alguien que nos pueda colaborar allí con la lectura de este articulito. Causas de excusa y recusación. Y ojo que no son lo mismo, ¿no? No sé si tú, Alex Giovanni, o Richard Daniel, o Albita. Yo le leo, doctora. Buenas noches. Por favor. Artículo 22. Causas de excusa o recusación. Son causas de excusa o recusación de la o del juzgador. 1. Ser parte en el proceso. 2. Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho de una de las partes o su defensora o defensor. 3. Ser pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes, de su representante legal, mandatario, procurador, defensor o de la o del juzgador de quien proviene la resolución que conoce por alguno de los medios de impugnación. 4. Haber conocido o fallado en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella. Hasta aquí la lectura. No, ya, déjame ver abajo, creo que hay más. Por favor, continúa, mi querido Luchito. 5. Redactar de manera injustificada el despacho de los asuntos sometidos a su competencia. Si se trata de la resolución, se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial. 6. Haber sido representante legal, mandatario, procurador, defensor, apoderado de alguna de las partes en el proceso actualmente sometida a su conocimiento o haber intervenido en ella como mediador. 7. Haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable sobre el proceso que llega a su conocimiento. 8. Tener o haber tenido ella, él, su cónyuge, conviviente o alguno de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, procesos con alguna de las partes. Cuando el proceso haya sido promovido por alguna de las partes, deberá haberlo sido antes de la instancia en que se intenta la recusación. 9. Haber recibido de alguna de las partes derechos, contribuciones, bienes, valores o servicios. 10. Tener con alguna de las partes o sus defensores alguna obligación pendiente. 11. Tener con alguna de las partes o sus defensores amistad íntima o enemistad manifiesta. Creo que hay más. Sí, hay más, perdón. Ya, 12. Tener interés personal en el proceso por tratarse de sus negocios o de su cónyuge o conviviente o de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Artículo 23. Procedencia. La o el juzgador deberá,
presentar su excusa ante la autoridad competente cuando se encuentre incurso en alguna de las causas señaladas en el artículo anterior. A falta de excusa, podrá presentarse demanda de recusación que obligue a la o al juzgador a apartarse del conocimiento de la causa. Perfecto, déjame ver si terminaste allí. Sí, parece que terminaste. Entonces, sí es importante conocer esto respecto de la excusa y la recusación. ¿Por qué, mis queridos chicos? Porque es necesario saber cuándo yo puedo pedirle al juez que se excuse y también cuándo yo puedo decirle tiene que recusarse. Y yo lo voy a recusar. O sea, si usted no se excusa, yo lo voy a presentar una demanda de recusación. La primera es una excusa que la presenta él de oficio o a petición de parte. Y la segunda es una demanda propiamente dicha, es un juicio aparte que hay que tramitar, se llama demanda de recusación, que también vamos a aprender aquí. ¿Por qué se puede pedir esta excusa o recusación? Porque eventualmente yo sé que esta persona es familiar, es esposa, es conviviente, es eventualmente cuñado, suegra, nuera, hermana, mandataria, procuradora, en algún momento fue abogada de esa parte, en algún momento falló en otra instancia, era juez de primer nivel, ahora ha estado en la Corte Provincial, eventualmente no puede conocer mi causa. ¿Qué más? Ha retardado injustificadamente el despacho. Ojo que aquí se habla de retardo injustificado. Ahora, yo le puedo recusar y digo, retardo injustificado. Y de pronto el juez demuestra que no fue un retardo injustificado, que eventualmente tuvo muchas audiencias, le entraron muchos juicios, se complejizaron algunas cosas. Allí ya no va a haber la causal. O sea, es una apreciación la mía que yo tengo respecto de que no me tramitan, eventualmente para mí es injustificado, vamos y vemos si ha habido justificación. Entonces tengan mucho cuidado con eso. La idea no es presentar que se excuse ni presentar demandas de recusación porque me antojó y porque me cayó mal el juez o la jueza. La idea es realmente tener un equilibrio y un criterio. Entonces que ustedes puedan decir, bueno, si se ha retardado, llegan de pronto, encuentran el juzgado repleto de juicios, dicen, bueno, sí tiene trabajo, así que tal vez no me convenga hacer demanda de recusación. Aparte que la demanda, si es infundada, también puede traer una especie de multa a la persona que demanda injustificadamente. Entonces, la idea no es meternos en juicios inoficiosos ni salir mal parados en los incidentes que hacemos. La idea es respaldarnos y hacer un buen papel. Es decir, perfecto, sé que esta persona es, por ejemplo, un caso práctico que sucedió y le sucedió a una amiga mía, y es que ella estaba conociendo la causa. Muy bien, ya tramitó, hizo un par de audiencias, escuchó, bueno, estaba el juicio allí y de pronto inicia a ser abogado defensor su primo, un primo lejano, o sea, un primo que no era muy cercano a ella, pero era un primo, que finalmente tenía el mismo apellido que ella. Y entonces allí ella dice, Dios mío, ¿qué hago? Por supuesto, digo, deberías excusarte porque tú sabes perfectamente que tu primo entró en escena y no puedes continuar conociendo la causa ni resolver absolutamente nada más debido a que te encuentras inmersa en una causal de excusa. Y acuérdense, este primo vendría a entrar dentro de lo que corresponde el cuarto grado de consanguinidad. Es decir, que yo puedo ahí decirle, señor juez, en virtud de que su primo, el señor Periquito de los Palotes, ha ingresado a ser abogado de la demandada, yo le solicito se excuse. Para mí la manera más racional de manejar estas dos figuras jurídicas importantes es que ustedes le pidan en primera instancia, señor juez, excúsese. A mí, cuando personalmente me dicen, señora juez, considero que usted ha perdido su imparcialidad, considero que usted ha manifestado opinión, consejo, considero tal o cual cosa, excúsese. Pues les digo, para mí no hay problema en hacerlo porque yo no tengo ningún interés. Estimado, mi querido, alguien me levantó la mano allí, que por favor
Haga la Sí, yo, pregunta si doctora, desea. Te escucho. sí, yo tengo una inquietud, doctora, en relación para que me quede claro. Claro. Mi nombre es José Belín, doctora. Sí, mucho Yo gusto, soy de la José. provincia de Pastaza. Sí, Qué yo soy de la bien. provincia de Pastaza yo tengo dos primas que son juezas de la mujer y de la adolescencia y la familia en la provincia de Pastaza. Justo ahorita se me viene la idea, una hermana mía tiene un pequeño problema ahí y justo está con la doctora Belín, que es nuestro pariente. Claro. ¿Cómo se llevaría a cabo? Pero ya está para la audiencia para la próxima semana. En base a la relación de lo que usted está manifestando, me nace esta inquietud, doctor. Muchas Claro. gracias en Sí, subsanarme esta encantada. inquietud que tengo. Muy amable. Encantada, encantada, mi querido alumno. Mira, ahorita, ¿qué es lo que compete? Que ella misma, o sea, si tú tienes la cercanía de decirle, ve, prima, dentro de este caso, tú eres, te encuentras dentro del cuarto grado de consanguinidad con tal persona. Ojo, que no todos son familiares, ¿no? No todos llegan al cuarto grado de consanguinidad, cuidado. Yo, por ejemplo, mi apellido Sánchez, vayan a ver cuántos abogados Sánchez existen. Y entonces uno dice, Dios mío, si voy a excusarme por todos los Sánchez, no voy a tener ningún juicio, porque hay full gente de apellido Sánchez. Y entonces, si ella se encuentra dentro del cuarto grado de consanguinidad, que entendería es el caso por los apellidos, ella misma, ya sea que tú eres parte procesal o eres familiar de ella, tú puedes, si eres parte procesal, a través de un escrito, señora jueza, en virtud de que el abogado tal es familiar suyo, usted podría encontrarse en el numeral 8 del artículo 22, causal de excusa dentro de este proceso, por lo que solicito se excuse. ¿A fin de qué? De garantizar el debido proceso, de garantizar un juez natural, de garantizar la imparcialidad, para salvaguardar el proceso de decisiones que pudieran ser revocadas. Es necesario que se excuse. Ahora, tú eres familiar, tú tienes que consultarle a ella, entiendo que tal vez va por allí la pregunta, podrías decirle, bueno, prima, mira, pasa esto, yo sugiero que de acuerdo a lo que he aprendido, tal vez deberías de excusarte para evitar problemas. Porque tomemos en cuenta, si uno está inmerso en estas circunstancias, posteriormente este juicio podrá subir en apelación, podrá subir en casación, va a caerse el juicio y van a haber responsabilidades por no observar estas reglas. Cuidado, que no seamos lo suficientemente observadores de la norma y que por ello vengan problemas luego. Lo mismo les va a pasar a ustedes. Ustedes no pueden, por ejemplo, están en un juzgado de violencia, dar la boleta de auxilio para, no sé, para su hermana en contra de su madre. No puede. Por más que sean juzgadores de violencia, es necesario excusarse, que le pase al otro juez, que él resuelva, que él de las medidas, que él haga lo que tenga que hacer. Entonces, allí no sé si ya te resolví tu pregunta, mi querido Sí, José mire, o Alejandro. sea, para que quede claro, bueno, ella es Barreno Belín y nosotros Ya, somos Belín Jaramillo. O perfecto. sea, no afecta en ese sentido. Pero tengo otra inquietud, doctora, disculpe. Claro, Yo, cuéntame. yo creo que, yo creo que cuando uno se hace un documento, un escrito, yo creo que el abogado, no sé, la jueza debe revisar, ¿no es cierto? Por Para supuesto. calificar. Ya, entonces a eso voy, yo soy juez. Y yo califico, digo, no, pues, es que eso me nace esa inquietud. Califico, digo, yo soy Belín. Entonces le digo, mire, acá dice, entonces, hay lo que estamos hablando justo de excusas y recusación. Entonces, ahí yo como juez diría, yo no puedo llevar a cabo esta audiencia porque me van a recusar. Bueno, ahí sí desconozco, como soy ignorante todavía en el derecho, discúlpeme, hay que ser Sí, frontal. sí, Entonces, José, pero tú ya estás por graduarte, entonces ahorita tú ya sí, tienes, sí, no, con todo, sí. incluso con este curso, con todo, igual tenemos que continuar aprendiendo, eso es innegable, y todos, ¿no? No solo ustedes, yo también. Pero mira, aquí es importante decirte que ella, o sea, que debemos estar claros, ella entra dentro del cuarto grado de consanguinidad, porque vuelvo y te repito, yo tengo mucha gente que viene a mi juzgado y me dice,
el abogado Cristian Sánchez, el abogado Juan Sánchez, el abogado Periquito Sánchez, pero ellos no son familiares míos. Yo no los Sí, le tengo entiendo, dentro, doctor. no los tengo dentro del cuarto grado de consanguinidad, que más o menos son como primos. O sea, si ella es prima hermana tuya o de la persona que esté accionando o del abogado que esté accionando, ella no puede conocer. Pero si ella no es nada, si los Belín o los Sánchez estamos distribuidos por el Ecuador, las ciudades, no somos, o sea, no nos reconocemos como cuarto grado de consanguinidad, ella tiene la facultad de seguir conociendo el caso. Eso sí, dejarles bien claro, mis queridos chicos, para que quede bien claro este tema. ¿Sí? ¿Te quedó alguna otra inquietud, mi querido José Alejandro? Sí, claro, sí, yo lo entiendo perfectamente, doctora. Es que usted dice que es Sánchez, en cambio, vuelta acá con nosotros no es así. Si es que es Belín, por decir, yo encuentro un Belín porque ese apellido no es común. Usted primera vez creo que está escuchando. Ese apellido Sí, Belín quiere decir que nosotros sí somos familia. mm, Por decir, yo en Santo Domingo encontré una familia Belín, han sido familia de nosotros, o sea, pero no, no, chuta, ahí nomás dejémosle, doctora, muchas gracias, le agradezco mucho. sí. Sí, bueno, y más que nada, si tú te reconoces primo hermano de alguien, tú tienes que excusarte. Yo les digo, honestamente, si a mí me piden excusarme, yo analizo, veo si no hay alguna mañosería allí, porque la idea tampoco es dar paso a que se cometan irregularidades. La idea es que las cosas avancen bien. Al menos de mi lado, yo procuro ser muy honesta y si yo veo que en verdad estoy eventualmente atropellando a alguien o hay alguna situación por allí, yo me excuso sin ningún problema. Si luego ya se producen este tipo de cosas, que el conflicto, que no, que el otro no quiere conocer, que hay que mandar al superior, lo hago, porque yo no tengo ningún interés ni de quedarme ni de mandar el proceso. Hay que poner el pecho a Cor- las balas, es necesario avanzar en los procesos. Cuéntame, José Alejandro. sí, correcto, muy acertado su punto de vista, lo último que acaba de decir, eso sería como ética profesional de un profesional también. Muchas gracias, muy amable, le devuelvo la palabra. Gracias, mi Gracias, estimado José doctor. Alejandro. Sí, sí, sí. Y José Alejandro, que ya tú vayas entendiendo de que tú ya estás, todos están por graduarse. Hay cosas que por supuesto hay que mejorar, hay que aumentar el conocimiento, hay que estudiar y sí les pido, vayamos estudiando el COGEB, vayamos mejorando en los conocimientos para evitar que luego al momento del examen haya alguna situación, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita nos vamos a tomar un breakcito por este tema de que tengo muy poca batería. Voy a quedarme allí. Todos pueden ir a tomar un cafecito o algo en unos 8:48 ya. En unos, ¿qué será? Unos 20 minutos. Bueno, ya va a ser la hora. Allí ya terminaría nuestra clase. Sí, únicamente es por este tema y este tema de que no tengo el cargador y que posiblemente se me apague la computadorita, ¿ya? Igual ahorita ya son 8:43, es decir, que tenemos unos minutitos. A las 9 se acaba la grabación de esta sesión. Mañana les espero, pero yo les voy a dejar allí cerrado hasta que mi computadora siga ahí sin descargarse, ¿sí? Eso, mis queridos chicos, quédense por favor en la sala hasta que ya regresemos. Gracias, doctora. Gracias, gracias, mis niños.
Mis queridos chicos, solo por indicarles un tema, se me va a apagar la computadora, entonces el nivel de batería es muy bajo. Hasta hoy, hasta este momento vamos a quedar, como habíamos quedado en estos minutitos del break, estamos respetando los tiempos, por eso voy a detener la grabación, les agradezco mucho y nos veríamos mañana, ¿ya? Gracias, doctor. Una linda noche. Gracias, mis queridos chicos. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Linda noche. Hasta mañana. Gracias.